El doctor Juan Carlos Díaz Granados, que es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Juan Carlos, bienvenido a tu casa, a Radio Centro. Cuéntanos un poco qué rol mantiene la Cámara de cara a estas elecciones tan precipitadas que tenemos en ciernes. Buenos días, muchísimas gracias Eduardo por la invitación, Pocho, también a toda la audiencia. Siempre es un gusto estar aquí. La Cámara de Comercio de Guayaquil ha venido conversando ya, incluso con candidatos, antes de que sean candidatos, justamente para conocer sus ideas, y de ahí se han postulado. Ayer tuvimos la visita de Jan Topic en un foro para los socios, en los que se pudo hacer un intercambio. No solamente fue una exposición, sino que además de eso hubo la oportunidad de hacerle preguntas, porque estas elecciones express no le dan una oportunidad al elector para poder conocer cuáles son el plan de trabajo del candidato, y la Cámara quiere convertirse en una plataforma que permita lograr ese objetivo. Y en el futuro, el 6 de julio, me hemos pedido a Andrea Bernal que venga desde Colombia, una periodista, como ustedes conocen, de primera línea, que tiene un amplio conocimiento del Ecuador y en lo político y en lo económico. Además, la va a acompañar Walter Spurrier y Santiago Besabé, para, desde diferentes puntos de vista, analizar las propuestas de los candidatos en un foro abierto que también está dispuesto para que hayan preguntas y pueda ser más Pero sí, los candidatos, estos presentadores con Andrea. Sí, hay una idea que es la que estamos desarrollando con candidatos, uno por uno, y sin candidatos, para hablar un poco más objetivamente, sin la presencia de los candidatos, para que se pueda ver desde la perspectiva económica, política, de las encuestas, cómo van, pues, que eso es lo que analiza Besabé, por ejemplo. Ok, ¿y cuántos candidatos han ido a la Cámara hasta ahora? Hasta ahora ha ido Jan Topic, sí, que el primero fue ayer. Ajá. Y ahí en el futuro van a seguir viniendo. También, como esto es con el comité empresarial, también se van a realizar en Quito, en la Cámara de Producción de Pichincha, y entonces vamos a hacer entre las dos ciudades para lograr este objetivo de que la ciudadanía pueda conocer los programas de trabajo de los candidatos. Y antes organizaban debates, ¿qué pasó con los debates? Con los debates, nosotros teníamos muchísimo éxito. De hecho, veo que la fórmula que el Consejo Nacional Electoral está desarrollando también en los debates es la fórmula de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Así es que estamos muy contentos de que eso ya sea adoptado como base de que la Cámara de Comercio de Guayaquil solicitó en su momento que haya una reforma al Código de la Democracia. Eso fue aceptado, y ahora los debates son obligatorios, porque por eso estamos conversando de esto. La idea es que la población pueda ir ese día a las elecciones con conocimiento de causa de por qué va a votar por tal candidato o el otro. Bueno, en primer lugar, saludos, Juan Carlos. Hay que reconocerle a la Cámara de Comercio, Eduardo, que realmente fue la que estimuló la vuelta de los debates presidenciales, que realmente se habían hecho solamente en una ocasión, en 1984, el debate León-Borja. Y a partir de que se creó esa idea, que no es menos cierta, de que gracias a un gran debate de León terminó superando a Borja en la elección final, los candidatos líderes, o los que aparentemente iban líderes, renunciaron a toda posibilidad de correr ese riesgo durante muchos años. Y en el 2006 la Cámara de Comercio reincorporó esta figura de los debates. En aquella que ganó Correa, recuerdo que ahí hubo ese debate, Alvarito, que le puso los dedos en la cara a Correa, ¿se acuerdan? ¿Cuánto impuesto paga usted? En la Cámara de Comercio. No, pero después Correa no quiso debatir. Pero debatió ahí. No, sí. No debatió en segunda vuelta. No, claro, no. Debatió ahí en primera vuelta, pero luego, en la elección ya del 2009 en adelante ya no fue. Ahí ya no quiso, pero los debates, presidente en ejercicio. Sí, pero los debates se siguieron dando. Sí. No, pues claro, no fue Correa. Me acuerdo que no fueron, eran 8, porque eso lo organizamos con Juan Carlos en esa época. De los 8 candidatos fueron 6. Claro. 2 no fueron. Correa era uno, y el que fue presidente de Montecristi, de la Asamblea Acosta, que también era candidato, tampoco fue porque se tenía un compromiso con la luna. Claro, eso creo que fue en el 2009, después en el 2013 también hubo un debate ya en el centro de exposiciones, ahí en el Salón de los Presidentes, que se llama incluso, hubo un buen debate. El 2017 también lo organizó la Cámara de Comercio, y ya a partir del 2021 ya entró por ley y ya lo organiza el Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, ya debates
Debate sí, no se pero necesita. ahí, y un poco que cuando tú organizas un debate, debes darle capacidad al conductor del debate para tomar las decisiones sobre el debate. Porque el problema de que el Consejo Nacional Electoral, que pretendía meterlo en una camisa de fuerza al conductor, y por ese motivo los conductores empezaron a bajarse de la camioneta, no sé si se acuerdan. Claro. O sea, tú no puedes decir, a ver, yo voy a contratar, vamos a hacer un debate, y el conductor, el que dirige el debate, que está sentado frente a los candidatos, debe hacer esto. Entonces, para eso no pongas a nadie. Claro. Tú tienes que poner una persona que sea como Andrea Bernal o como cualquiera de estos. Ruth del Salto, que también las ha liderado, dirigido. Sí, hay muchas personas que están absolutamente capacitadas y pueden manejar a estos candidatos que son unos leoncitos, unos monstruitos, que normalmente no quieren hacerte caso, pero para eso tienes una persona bragada que puede ponerlos en orden. En todo caso, lo que te decía es que ya no es necesario hacerlo por el lado de la Cámara de Comercio, porque ya es obligatorio y lo organiza el CNE. Yo discrepé con la persona que está organizando esto, la señora Hidalgo, me parece que es el apellido Hidalgo, que la entrevistamos el lunes o martes, porque se ponen con esto de que, tiene que ser, los moderadores tienen que ser una pareja, hombre-mujer, que sea un hombre o que sea una mujer, un solo moderador, ¿para qué dos moderadores? Me parece que por dar gusto la igualdad de género. Que vaya una mujer, si las mujeres son excelentes conductoras, o sea, no importa si es hombre o mujer, lo importante es que sea un solo conductor, eso sí, bien fajado, y que no se deje sorprender de los participantes, ni que esté inclinándose a favor de nadie. Y tenemos personas que lo han hecho de manera excelente, Andrea Bernal, Ruth del Salto, cualquiera, podría ser Alfonso Espinosa Los Monteros, cualquier persona de estas que tiene gran credibilidad. Pero en todo caso, me parece muy interesante que a falta de debate, ustedes como Cámara sigan tomando iniciativas de conexión, en este caso de los candidatos con el sector productivo, y desarrollen estos foros, Juan Carlos. Así es, y esto no significa que la Cámara de Comercio de Guayaquil va a dejar de hacer debates. De hecho, también hicimos debates para las elecciones seccionales, tanto para las autoridades provinciales y también para el gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil. Lo que pasa es que en estas circunstancias, una campaña tan corta, no alcanzaba mucho lo del debate. El cronograma del CNE es muy intenso. Pero tal vez, y estamos nosotros trabajando mucho con la academia, tanto de Quito, de Guayaquil y San Borondón, tal vez en el futuro, porque vamos a tener además elecciones relativamente cerca, podamos hacer un debate con la misma intención de hacer, de que la ciudadanía se interese. Ahora, en el foro, por ejemplo, lo que mencionaba Eduardo, viene Andrea Bernal, que es una mujer que mostró su prestancia en el manejo de varios debates de la Cámara de Comercio de Guayaquil y de hecho terminó siendo una figura. Así es que esperamos que en este foro político y económico que vamos a hacer el 6 de julio a las 10 de la mañana, que es presencial, pero también se puede uno enlazar por Zoom, la ciudadanía pueda escuchar las ideas, porque al final de eso se trata, hacia dónde, cuál es el norte del Ecuador y por quién vamos a votar. Bueno, me gustaría hablar un poquito de comercio. Una pregunta, pero en el Zoom de los candidatos presidenciales, para dejar este tema de lado, también lo están haciendo en streaming, es decir, va Topic, transmite un streaming de manera que puedas meterte al Zoom y oír lo que dice. Correcto. Topic. Igual con los que vengan en el futuro. Correcto. Ok, ahora sí, ya, dale. Ahora, hablando un poquito de comercio, todos estos factores agravantes que te voy a señalar cuánto han verdaderamente perjudicado al comercio. Primero, el tema de la inseguridad. Mira tú cómo, que las vacunas, que los secuestros y que todo este tipo de cosas. Producto de esto, el toque de queda. Yo no sé si todavía esté vigente ese toque de queda o no, ya no está vigente, ¿no? Pero en todo caso hubo 2-3 meses en que, aunque a pesar de que se cerraba la calle a partir de las 12 de la noche, 1 de la madrugada, pero igual, la gente tenía que irse más temprano, los saloneros, las personas que tienen restaurantes, etcétera. La misma situación económica, ¿ustedes consideran de que la situación económica del país ha mejorado o no ha mejorado? En fin, ¿cómo está el comercio ecuatoriano? Sí, analicemos varios factores. El primero, la parte de la seguridad que afecta especialmente a los negocios más pequeños. Hay negocios que terminan cerrando por el susto, que los llamen para vacunar y que les pongan las fotos de los familiares. Terrible. Entonces, eso va debilitando la economía. Pero por el otro lado, veamos el vaso también medio lleno, que es lo que ha hecho la Cámara de Comercio de Guayaquil. La Cámara de Comercio de Guayaquil ha realizado varios foros con la UNACE, de tal manera que nosotros podemos recomendar la gestión de la UNACE si alguien se encuentra en esa situación de extorsión o vacunación y secuestro, puede acudir a la UNACE, que es una unidad
que funciona al 100%, que tiene muy poco presupuesto y con el cual, de lo cual se debería conversar porque eventualmente se va a necesitar más dinero a eso de la UNACE. A propósito, Juan Carlos y Eduardo, hay que informar, hay que decir, y si quieres comentar, la UNACE ayer reportó la liberación del empresario camaronero Chipa Delgado, Fernando Chipa Delgado, por acción de la UNACE. Ahora, ya uno no conoce detalles. No sé si la UNACE no es necesario conocer. Así es. Y esperaría yo que no sean sangrientos, pero el tipo está en su casa. Pero en todo caso, lo importante es que Chipa está en su casa. También ayer fue liberado el empresario gastronómico canadiense-italiano de La Garzota. Es más, creo que llevó el taxi a La Garzota, al restaurante en La Garzota. Bueno, la UNACE es importante, pero hace un buen trabajo. Pero al final de cuentas, la UNACE tiene una participación reactiva. Lo que necesita el país es ya de una vez por todas tener una participación proactiva. Es decir, está bien que gracias a Dios existe la UNACE y se liberan a los secuestrados, pero lo más importante es que no nos secuestren. Sí, o sea, evitemos que nos secuestren. Ahora, ¿cuál es la propuesta entonces? ¿Qué propone el comercio de la UNACE? Sí, la Cámara de Comercio de Guayaquil, junto con los otros gremios empresariales de Guayaquil, ha venido trabajando hace meses en esto de aquí, además de la gestión que hemos conversado. Porque muy interesantemente, como datos históricos, se dejaron de formar policías por muchos años, miembros de la policía y miembros de la tropa. Es decir, como un factor adicional, además de la legislación, para fomentar la delincuencia. Yo creo que eso ha sido intencional. O sea, que no haya el número de policías adecuado, sino que no crecen los policías, no crecían, porque ahora el gobierno de Lazo dice que ha graduado 1000 y pico más. Exactamente, pero es porque hemos venido trabajando en esto de aquí, es decir, el sector privado está impulsando esto. ¿Qué es lo que pasa? Deberían haber en Ecuador 80.000 policías y habían 50.000. Entonces hay que acelerar el proceso de graduación de policías, además que es una forma de generar también empleo. Ya, pero yo en ese sentido, perdón que te interrumpa, vale la pena también comentar estos temas. Yo aquí he señalado de que si hay que mejorar la infraestructura de la fuerza pública, especialmente de la policía, que se mejore la infraestructura. Si hay que dar más carros, que den más carros. Si hay que dar más armas, que den más armas. Si hay que graduar más policías, que gradúen más policías. Pero todo puede ser, mi querido Eduardo y Juan Carlos, todo puede ser. Pero el problema es que incluso lo que hay no se utiliza bien. O sea, a lo mejor se necesitan más policías, pero ¿dónde están los policías que existen? Porque se los ve poco. Y peor aún, por ejemplo, ayer salió un dramático reportaje en Ecuavisa, del segmento comunitario de Ecuavisa, de una unidad policial comunitaria, UPC que se llama, en Bella Vista, Eduardo. Una unidad bien montada, o sea, un edificio de 2, 3 pisos, con oficinas, todo, grandota, con ventanales, puertas de vidrio, ventanales, etcétera. O sea, ahí me imagino que debe haber 1 o 2 habitaciones hasta para que descansen los policías. Está cerrada hace 3 meses. Entonces, ahí deberían haber policías. ¿Dónde están los policías que supuestamente están en este momento en funciones? Ok, que traigan 100.000 policías más. Pero si van a traer 100.000 policías más para que también estén guardados en algún sitio y no estén en las calles o en las unidades comunitarias policiales, entonces no sirve de nada esto, Eduardo. Bueno, un poco el mensaje ahí es que está haciendo la empresa privada para, junto con la policía, poder habilitar estos centros UPCs que están abandonados, rehabilitarlos, porque acuérdate que en algún momento los empezaron a atacar también y los han vandalizado. Es decir, hay que volverlos a habilitar y luego el reclamo que nosotros tenemos es que la zona 8, que es la más caliente del Ecuador, la más peligrosa por el número de asesinatos, etcétera, no tiene la cantidad de policías que le corresponde. Siendo que pues si hoy hay 60 o 70.000 policías y no hay los 80.000 aún, muchos de esos policías realmente no están destinados a la zona 8, andan por otros lados, están cuidando a los ministros, qué sé yo, están muchos en la provincia del Pichincha, tendrán sus razones para estar ahí, y muy pocos versus el número de la población en la zona 8, y nosotros en la zona 8 es donde necesitamos. Y ahí había otro problema, que era si los asignaban, no tenían dónde dormir. Y al lado de eso lo que dice Pocho, hay unidades de UPC que están abandonados, entonces obviamente, si pueden dormir ahí, pues deberían habilitarse los lugares. Son mini cuarteles. ¿Cómo recomendaciones, Juan Carlos? Sí, en eso hemos estado, todas estas cosas hemos estado trabajando, tenemos ya muchísima información de seguridad, hemos estado conversando con gremios exitosos en Monterrey y también en Medellín, cómo se solucionaron estas
todas estas cosas que ustedes están mencionando. La primera es que hay que tener un plan, y eso es lo que hemos venido insistiendo con relación al gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados, porque resultaba que, como ustedes bien dicen, todos te pedían recursos, pero llega un momento que uno sentía que estaba enviando recursos que para las camionetas, que para los chalecos, que vienen unos asesores. Entonces se notaba que había un plan que no estaba coordinado entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos empujando para que exista eso ahí. Segundo, estructurado y centralizado. Es decir, si vamos a dar recursos que los oriente el gobierno, pero que no sean, aquí te doy una camioneta, porque había mucho de eso en el pasado. Me acuerdo que en Guayaquil había muchos empresarios que donaban artículos para mejorar la seguridad, pero eran donaciones aisladas, digamos, no estaban... Lo mismo en los UPCs. Sí. Los UPCs también son del sector privado y la gente quiere donar los UPCs. Lo que pasa es que se han convertido, y hay que hacer una nueva estrategia porque se ha evolucionado la delincuencia organizada que no la puedes combatir desorganizadamente. Por eso decimos, esto no está siendo coherente, tratemos de hacer un plan coordinado. Y esto viene ya, te digo, desde afuera, desde Medellín, desde Monterrey. Copiando ejemplos buenos. Exitosos, y los vamos a tropicalizar acá. Y y queremos poner los recursos, pero siempre y cuando haya un plan coherente, no es compremos una camioneta aquí. Entonces, y digo, esto tiene que ir evolucionando porque, como decía Eduardo, los atacaban. Entonces se convertían en ataúdes realmente eso de ahí, y tenemos que evolucionar, por ejemplo, a cuarteles más grandes, que no se ha hecho nada especial desde el cuartel modelo, que ya tiene pues su antigüedad. Desde que yo era chiquito hasta el cuartel Luis, yo tengo 60 años. Y tiene una capacidad muy pequeña, entonces nosotros estamos trabajando para que los nuevos policías, que estamos insistiendo en que se gradúen más rápido, porque aquí tenían una formación oficial de 4 años, y yo decía en chiste y en serio, oiga, pero yo estoy googleando aquí que en Las Vegas se gradúan en 6 meses y los policías funcionan. Entonces se ha reducido también el tiempo para la forma de entrenamiento de la policía, es más intensivo. También, por otro lado, la forma en la que se reclutan a los policías tiene que variar, y de esa manera nosotros apoyando con la generación de infraestructura para que los nuevos policías vengan y esto sea lo más rápido posible. Entonces estamos tratando de estructurar estos nuevos cuarteles, o por lo menos fomentar eso de ahí. Además viene el tema de los chalecos, las dotaciones, las armas, las balas, una cantidad de cosas que están atrás, independientemente de que hay que reformar la legislación también. Porque aquí, por ejemplo, se abrió desde la época del 2008 en adelante, que aquí era el ciudadano universal y podía ingresar cualquier persona sin antecedentes penales, y ahora estamos viviendo lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, son una serie de factores que han ido sucediendo intencionalmente para llegar a la situación en la que estamos, y estamos resolviendo el sector empresarial con muchísimo gusto. Nos escribe Jorge Mancheno Gómez, saludos a Jorgito Mancheno, dice, antes existía la Corpay, que hoy es inexistente. Ellos, o sea, los empresarios, mediante esa corporación sin fines de lucro, se encargaban de construir y equipar los PAI. ¿Se acuerdan de los PAI? Que ahora vienen a ser estas unidades. Así es. Paco Alarcón, gran amigo, saludos a Paco, fue presidente, y posteriormente Jorge Mancheno Marche, el papá de Jorge Mancheno Gómez. Hasta que él enfermó, pues era el responsable de esto. Eso funcionaba, era eficaz, se articulaban todos los aportes privados mediante Corpay, se mapeaba la ciudad, en fin. Yo creo que lo que sí está faltando es mayor integración en la lucha contra la delincuencia. A ver, al lado de eso, ¿qué opinión te merecen estos policías reintegrados a las filas luego de 12 años de haber sido defenestrados por tener vínculos con el narcotráfico, problemas con la delincuencia organizada, es decir, afinidad con la delincuencia organizada, y luego a través de resoluciones judiciales se ordena reincorporarlos a las filas? Yo diría que este es un problema general que hace perder institucionalidad al sector público a nivel global, porque lo mismo te van a decir los ministros. Es decir, yo no puedo decirle a un subalterno, levantarle mucho la voz que haga algo, porque si no va a ser un informe contrario, y de ahí viene la Contraloría. Entonces resulta que ahora son los mandos medios de aquellas personas que han obrado mal las que impiden la institucionalidad y que el Ecuador avance hacia un norte de prosperidad. Saludos, la sintonía de don Gerardo España Larreta, mi amigo del alma, que está en la sintonía de 101.3, no se pierde, dice, escuchando la mejor opinión política del Ecuador. Gracias, don Gerard. Entremos un ratito al tema comercio, que algo te lo planteé.
está reactivándose la economía, el comercio está creciendo y a partir de eso se están generando más fuentes de empleo, porque subir las fuentes de empleo es que el comercio y la industria, pues especialmente el comercio, se reactive y crezca. Si no, no hay manera de hacer crecer el empleo. O sea, la burocracia no puede seguir creciendo más. Es el sector privado el que tiene que generar ese incremento de fuentes de empleo. ¿Se está dando, se ha dado en estos últimos meses o estamos estancados? Dinos la plena como vocero de la Cámara de Comercio. La última información con corte de abril, que es lo último que sale oficial, dice que las ventas están bajando desde abril. Por lo tanto, sí hubiera sido interesante que la Corte Constitucional, por ejemplo, aprobara ese decreto ley de urgencia que no aprobó en su dictamen, en el cual se implementaban las zonas francas. Porque esa es una forma de atraer inversión, funciona muy bien en Colombia y en Uruguay, que son los lugares que yo he visitado, y es una forma de generar empleos rápidamente. Obviamente es como decir, vamos a crear nuevas modalidades de contrato de trabajo, no es que se van a crear al día siguiente, pero sí va a sanear ese inconveniente de tal manera que la economía se prendan los motores de la economía y entonces empiece un comportamiento y una conducta positiva de los inversionistas nacionales y extranjeros. Por otro lado, también tenemos que prepararnos para el fenómeno del Niño. Entonces, entiendo que el gobierno está pensando también con cierto impulso del sector empresarial y de la Cámara de Comercio de Guayaquil, bajar aranceles, porque cuando por ejemplo, se impacte la agricultura aquí, vamos a tener que probablemente importar ciertos productos. Y si es que no sucede eso, también es necesario para que los bienes de capital, los insumos, las materias primas que se requieren para producir en el Ecuador, especialmente durante el fenómeno del Niño, sean más competitivas a nivel local, pero también a nivel de las exportaciones en los mercados internacionales. De ahí otra cosa importante que ya tenemos que irnos preparando, porque esta es una crónica de algo que va a suceder, es hablar sobre la reestructuración de las deudas con la banca pública, que es lo que puede manejar el gobierno. Crear o buscar más fondos de organismos multilaterales para que apoye en esa misión, porque el gobierno no tiene el dinero, entonces se requiere y impuestos no nos deberían subir. Entonces, lo que se requiere es que vengan los organismos multilaterales y al Banco Mundial de una cantidad importante, pero hay otros organismos multilaterales que pueden apoyar para este tipo de situaciones, para que haya los recursos para poder trabajar en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados, que esa es otro de los inconvenientes, que así como en seguridad no trabajan en conjunto, también en el fenómeno del Niño se requiere que se trabaje en conjunto. Pero yo creo que las autoridades que están en este momento, por lo menos en la provincia del Guayas, tanto la alcaldía como la prefectura, sí tienen claro que en el caso del fenómeno del Niño en relación al comercio hay una cosa muy importante. Lo primero es que el nuevo presidente se posiciona el 30 de noviembre, es decir, ya en el fenómeno del Niño. Claro, le va a tocar con lluvia. No hay una fecha de posesión. A ver, no, el cronograma es el 30 de Juan noviembre. Carlos, tenemos que terminar la entrevista porque ya se nos está quedando corto el tiempo. Empleo. ¿Cuántas plazas nuevas de empleo se han generado? Oía de un bursor del gobierno que decía, sí, 600.000. Quiero saber cuál es el número que tienen ustedes. El empleo se ha estancado y por lo tanto hay que crear nuevas modalidades de contrato de trabajo. Es decir, tal vez esa sería una oportunidad para trabajar, por ejemplo, en nuevos decretos, leyes de urgencia que permitan la creación de empleos, porque el empleo no está creciendo, Eduardo. Uh-huh. Y lo que queremos los ecuatorianos es tener empleo adecuado para que se active el círculo virtuoso de que esa familia que no tenía recursos pueda ahora invertir o comprar en la tienda del barrio, y la tienda del barrio a su vez vende más productos, requiere más manos y paga más impuestos. Ver, y es bueno para pregunta, todos. ¿Y hay cómo hacerlo en estos 4 o 5 meses que le quedan al gobierno? El gobierno podría mandar un proyecto de ley que diga, señores, nueva modalidad de trabajo, carácter económico urgente, necesitamos crear empleo. Sí lo puede hacer porque es una de las cosas que la Constitución considera que es de urgencia económica. Ok, la Cámara podría darle un borrador al gobierno para ayudarlo en este empeño. Le hemos dado 40 sugerencias a este gobierno, al anterior gobierno y a la Asamblea Nacional que acaba de salir. Ahora hay que sugerirle a la Corte Constitucional, mira tú, ya antes de irnos a la pausa, Eduardo, mira tú la negativa posición de la Corte Constitucional de meterse en temas políticos, de calificar la urgencia. Le preguntamos a la Cámara, a la Corte Constitucional, ¿no es urgente reactivar la economía? ¿No es urgente tratar de estimular mayores fuentes de empleo?
o hay que dejar que pase el tiempo y pase el tiempo porque eso no es urgente. Se presenta un proyecto de estímulo de la inversión y de zonas francas, que obviamente se aprueba hoy, pero hasta implementarlo va a pasar un tiempo. Entonces, no dejes de hacer hoy lo que puedes hacer hoy, no lo dejes para mañana. Pues para los señores de la Corte Constitucional eso no es urgente. No, pero creo que el gobierno también debería ser un poco más incisivo en el tema también, para verdad. poder procurar que le aprueben los proyectos que necesita. Sí, y ahí es un tema importante. Es interesante que un decreto sí lo consideren económicamente urgente, porque claro, era más simpático ante el público. Es decir, ¿cómo van a decir, dictaminar, me voy a ir en contra de bajar los impuestos? O sea, Sí. El otro, lo de las zonas francas, eso no, la población no lo tenía tan claro, pero es súper bueno. O sea, yo he estado, por ejemplo, en la de Uruguay, en Zona América. Hay bancos internacionales, hay tecnología, hay comercio, hay fabricación. Es mano de obra intensiva de todos los niveles. Es una cosa maravillosa. Ellos tienen replicado eso en Montevideo y en Colombia. Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, gracias por estar en los micrófonos de Radio Centro. Volverás pronto, espero. Así es. Muchísimas gracias. Siempre un gusto estar con ustedes y con la audiencia.